Hola, en este video quiero hablarles sobre las implicaciones del ChatGPT en las bibliotecas académicas y mostrarles algunos ejemplos de preguntas que podemos hacerle al ChatGPT y que nos van a ser muy útiles no solo para dar respuesta a nuestros usuarios sobre diferentes temas, sino también para facilitarnos el trabajo al interior de la biblioteca. Es importante que nosotros tengamos presente que este chat GPT puede hacer desde ensayos, puede construir correos electrónicos, letras de canciones, lenguajes de programación, páginas web, de juegos, diagnóstico médico, puede hacer miles de cosas. Además de eso, podemos usarlo en las bibliotecas. ¿Cómo? En vez de buscar información en los tradicionales motores de búsqueda, el más usado actualmente es Google, pues podemos hacerlo en ChatGPT, obviamente teniendo en cuenta que la información que vamos a encontrar va a ser hasta el 2021. Pero para dar referencia en una biblioteca es mucho más eficiente y más rápido si lo que queremos hacerle es preguntas básicas y sencillas. Por ejemplo, puede recomendarme un ciclo de cine para un año que tenga como tema la violencia en Colombia. Entonces, si yo le hago esta solicitud al ChatGPT, él me va a mostrar una lista de 10 películas que empieza la más antigua en 1998, que son colombianas y que justamente hablan del tema central de estas películas es la violencia. Entonces esto es mucho más fácil que preguntárselo al Google y mucho más rápido. Obviamente pues tendremos que corroborar alguna información. Por aquí nos sale el año, nos dice qué tipo de película es y el tema de la película muy general. Entonces esto nos ayuda bastante. También podemos preguntarle, puede recomendarme los 10 libros más importantes en la literatura colombiana de mujeres del siglo XX. Y aquí este ChatGPT me recomienda 10 libros. Como vemos, todos corresponden al siglo XX y a escritoras colombianas. Entonces esto es importante también tenerlos en cuenta. La más antigua, por ejemplo, La Casa de la Belleza de María de los Ángeles Samper. Con estas preguntas, ¿qué les quiero yo mostrar? Que al ChatGPT le podemos hacer este tipo de preguntas que son muy comunes en los colegios, por ejemplo. A veces ustedes mismos como padres se ven en serios problemas porque no encuentran la información precisa y puntual. Entonces, el ChatGPT es una muy buena herramienta para encontrar esas tareas. También esto acá, este tipo de respuestas nos pone de manifiesto que la educación, la forma de evaluar lo que aprendemos, pues va a tener que evolucionar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, pues el ChatGPT pues, nos dice cuáles son esos 10 libros, no tenemos que enloquecernos a buscarlos. Entonces, más bien los profesores acá son los que tienen que pensar qué tipo de tareas deben empezar a usar, porque los estudiantes obviamente ya deben de conocer este tipo de herramientas. Si no lo conocen, pues yo los invito a que lo conozcan y lo usen de manera ética y responsable. Esta es, digamos, una de las preguntas. También hay otra. ¿Me puedes ayudar con la receta del mote de queso? ¿Sí? Él me ayuda con la receta del mote de queso. Yo no especifiqué de dónde era el mote, ¿sí? Entonces, él me dice que es un plato típico de la gastronomía colombiana que combina maíz tierno con queso y es delicioso. Pero yo no estoy buscando este mote de queso, sino que estoy buscando el mote de queso costeño. Le volví y le pregunté, ¿me puedes ayudar a cocinar el mote de queso costeño colombiano? Y nuevamente
me trae el maíz. Y es importante que tengamos presente que el mote de queso costeño no se prepara con maíz, sino con ñame. Entonces, digamos que aquí no fue tan eficiente, pero también habría que mirar cómo le debo de preguntar. De pronto la cuestión no es la respuesta de él, sino cómo le pregunté yo. Luego acá, cómo cocinar frijoles antioqueños. Pues ahí me dos tazas de frijoles cargamanto, creo que aquí sí fue más acertado. Y explica cómo hacer el proceso y cómo servir. Entonces, fíjense que es una ayuda muy útil. De repente tenemos un evento familiar, evento en el trabajo, no sabemos qué hacer y él nos da ideas. O sea, el ChatGPT es un excelente anfitrión para darnos ideas, para ayudarnos a abrirnos la mente. Entonces, acá sería importante pensar un poco cómo podríamos cambiar lo que hacemos y cómo podría ayudarnos a servir y satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. Básicamente, como vemos, él responde a preguntas específicas y obviamente, pues, por ejemplo, si aquí yo le digo, me puede contar quién fue Débora Arango, entonces sabemos que muchos niños les ponen este tipo de tareas de biografías y pues acá nos da una cosa muy resumida, quién fue Débora Arango, nos dice que nació en 1907 y murió en 2005, nos dice que fue una artista colombiana, que nació en Medellín y nos habla de la parte tema y controversia, educación, censura, ciencia, regresa a Colombia y legado. Es súper fantástico pues lo que hace, pero siempre tener presente que la información que nos presenta es hasta 2021. Resulta que a veces puede ir un usuario y preguntarnos que cómo hace para hacer una carta de agradecimiento, que no lo sabe hacer. Sencillo, le podemos preguntar a ChatGPT, ¿puedes ayudarme a escribir una carta de agradecimiento dirigida a la universidad sobre su apoyo para realizar mis estudios de doctorado? Y él hace todo esto. ¿Qué tenemos que revisar? Tenemos pues un poco que revisar la redacción, hacer las correcciones pertinentes, pero es bastante eficiente. Entonces aquí si mi cabeza no funciona, pues él me está dando una idea y yo lo que puedo hacer es obviamente transformarla, ¿no? Corregirla. Le digo, ¿me puedes ayudar a hacer una presentación sobre el ChatGPT en PowerPoint que tenga 10 diapositivas? Él me ayuda, me sugiere cómo debo hacer esas diapositivas. Me puede recomendar sitios para vender bolsos usados de la marca Vélez en Colombia. Entonces, muchas veces queremos proponer un negocio, pero no sabemos cómo. Y decimos, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo construyo? ¿Dónde tengo que ir? Y él acá, pues, ¿qué hizo? Sugirió varios lugares donde se pueden, vamos, difundir eso que se quiere vender. Entonces, importante, este tipo de preguntas son preguntas del común, son preguntas que puede hacer un usuario en una biblioteca, no solamente pública, sino académica. Y aquí es muy importante porque la experiencia del ChatGPT es responder preguntas específicas. Y normalmente lo que hace es que él proporciona una explicación bastante bien definida, resumida, sintetizada sobre el tema. Entonces acá es importante que nosotros lo que hagamos con el ChatGPT sea preguntarle cosas muy puntuales, revisar y que los docentes y las bibliotecas, las entidades, piensen cómo usarlo en beneficio. Muy seguramente ya muchas bases de datos bibliográficas, muchas herramientas que se ofrecen en las bibliotecas están en la carrera por incorporar el ChatGPT. También lo que dice la literatura sobre el tema es que muy seguramente, muy pronto, la fecha pues, de actualización del ChatGPT
no va a ser 2021, sino que seguramente va a estar actualizado. Esta empresa que construyó esto también tiene la oportunidad de que uno pueda crear imágenes a través de la inteligencia artificial, que es otra aplicación que no se llama ChatGPT, sino Dell. Y esta aplicación también nos permite hacerlo, pero obviamente no es como esta que nos permite cierta gratuidad, ¿no? Esa otra herramienta sí, al momento de decirle créeme una imagen así, teniendo en cuenta tal característica, pues inmediatamente lo que hace es mostrarme los datos para que pague por ese dato. Entonces lo más seguro es que muy pronto podamos tener en las bibliotecas algunos recursos que lo vayan a conectar. Y bueno, la enseñanza, la docencia se va a tener que transformar. Digamos que ya hacer esas preguntas, presénteme el resumen o dígame en qué año nació o murió X autor, pues no tiene mucho sentido que hacerle ese tipo de preguntas o evaluaciones a los estudiantes en ese sentido. Más bien lo que habría que enseñarles es a crear infografías, a hacer videos, a hacer análisis, a corregir, a revisar, a usar este tipo de herramientas y a que las exploren y aprendan. Pues, por ejemplo, si yo no sé que el mote de queso costeño no lleva maíz, pues yo voy y hago el mote de queso que me sugiere el ChatGPT, lo vendo como si fuera ChatGPT, mote de queso, y resulta que no es mote de queso. Entonces con esto quiero decirles que en cosas tan sencillas hay que tener un conocimiento sobre lo que le estoy preguntando al ChatGPT, porque esto es una máquina, ¿no? Y bueno, para la investigación es muy eficiente también, pero obviamente hay que usarlo teniendo principios éticos para tener siempre presente que hay que hacer revisiones y verificaciones. Y es bastante eficiente para la cuestión de las preguntas frecuentes, como el caso de lo que vimos. Entonces, esto es importante. ¿Y cuáles son estas implicaciones en las bibliotecas académicas? Pues obviamente la transformación, y en cualquier biblioteca, no solamente una biblioteca académica, sino es la transformación de referencia. Porque obvio, el ChatGPT es una herramienta que puede responder preguntas rápidas y muy específicas a un usuario, pero acá es donde el bibliotecólogo pues se va a tener que especializar, va a tener que tener un conocimiento mucho más especializado para trascender de aprender a usar el Google y responderle al usuario cuando nació Débora Arango, porque pues ya el ChatGPT se lo puede decir rápidamente en segundos, entonces no tiene mucho sentido. Y básicamente creo que la oportunidad para que el ChatGPT se convierta en una herramienta donde nosotros apoyemos a los usuarios y les digamos, mira, el ChatGPT te da una lluvia de ideas para que si tú quieres montar un negocio de emprendimiento, tú lo puedas hacer. Entonces, ¿dónde viene la expertise? Aprender cómo usar el ChatGPT. ¿Y eso qué significa? Aprender cómo preguntarle al ChatGPT. En inglés hay muchísimos ejemplos de preguntas. Se dice que de las más frecuentes en inglés es, puedes contarme un chiste, y vamos a hacer ejercicio. Entonces nos dice que por qué los pájaros no usan Facebook, porque ya tienen Twitter, ¿cierto? Ya vimos uno de los ejemplos de recomendar, ¿cierto? Que es muy habitual, recomiéndame películas, recomiéndame libros, en fin. También le podemos preguntar cómo resolver un problema matemático, cómo cocinar, cómo escribir una carta, un ensayo, un correo electrónico. Eso es lo más habitual que se le pregunta al
ChatGPT. Pero nosotros en las bibliotecas académicas podemos aprender cómo se le debe preguntar al ChatGPT para ayudar a los investigadores, por ejemplo, a analizar datos, a construirle código en el lenguaje de programación R, que es bastante eficiente. Entonces, son muchas herramientas las que están aquí presentes que podemos usar. Bueno, yo espero que este video sea de su interés, que lo vean completo, que le den like y que me sigan, porque siempre intento compartir recursos, herramientas que pueden servirnos en la comunidad bibliotecaria, en la comunidad de investigadores, en cualquier tema. Gracias, chao, chao.